Buenas noches, estimado público. Les agradecemos nuevamente por su asistencia a este jueves de Historia GT. El día de hoy les tenemos un invitado excepcional que nos hablará de un tema muy importante para la educación en Centroamérica. Les queremos presentar al doctor Guillermo Zúñiga. Él es doctor en educación, maestro en administración educativa, licenciado en historia y además es autor de más de 40 libros. Esta es la tercera vez que tenemos al doctor Zúñiga en conferencia en este colectivo. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para presentar esta conferencia en este colectivo. Él nos disertará la conferencia Las universidades en Centroamérica y su participación social. Así que, doctor, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, Julio. Y es un placer estar por tercera vez acá en este segmento tan importante. Gracias por la invitación, por el espacio. La verdad es que hay muchos temas relevantes para esta semana y se diría pues que tal vez no es tan relevante como pudieran ser otros por los cuales estamos enfrentando en este momento, pero no se había programado con suficiente anticipación, ¿verdad? Pero todo esto, digamos, tiene estrecha relación. Hoy es un día importante para analizar las actividades, las acciones, todo lo que se está dando en la Universidad de San Carlos. Ya esto pues amerita un tiempo y un programa especial para poder tratar sobre este tema. También es importante ver en la situación del país lo que está pasando específicamente con la censura a la prensa escrita y a sus diversas formas de expresión. Y también pues es una fecha conmemorativa, es un aniversario de un insigne y gran escritor, Pepe Mija. Así que hay bastantes temas, pero vamos a tratar de reflexionar sobre uno que para nosotros es también de alto interés. Vamos a hacer un recorrido, una visión de lo que ocurre en Centroamérica. Este trabajo lo venimos desarrollando este año. Ya fue presentado inicialmente en junio en Honduras, en la Universidad Tecnológica de Honduras, pero todavía está en fase de construcción. Entonces vamos a entrar de lleno al desarrollo del tema. Vamos a tratar de abrir acá la presentación. Me dicen si se puede, si se visualiza acá las diapositivas. ¿Se pueden ver? Perfecto. Gracias. Muy bien, solo que aquí vamos a tener que regresar porque está ubicada hacia la última. Muy bien. Perfecto. El tema de universidades en Centroamérica nos permite verlo en tres espacios. Uno con un acontecimiento que sin duda alguna, pues posiblemente ya lo han tratado, se ha abordado, pero que es un antecedente importantísimo para el acontecer de las universidades latinoamericanas a partir de 1918, en que se suscitó la Reforma Universitaria de Córdoba. La Reforma Universitaria de Córdoba, en síntesis, podemos decir que fue un movimiento conducido por estudiantes, por profesores, en los cuales en Argentina en ese momento existían 3 universidades estatales, 2 provinciales, y la Reforma Universitaria de Córdoba fue la que estalló y se tomó la acción directamente de luchar por una serie de cambios que hasta la fecha nosotros pensaríamos tienen mucho que ver con
lo que es el desarrollo de las universidades en la actualidad. El movimiento de Córdoba se opuso a una situación anárquica, a una situación de desgobierno total en la universidad en ese momento. Y desde ese entonces hubo acontecimientos que suscitaron, detonaron, como fue el cierre del internado que afectaba notablemente a muchos estudiantes de provincia. Hay un documento, no tendríamos tiempo para entrar a fondo a considerarlo, pero es el manifiesto liminar, en donde se recoge la esencia del movimiento y la trascendencia que tuvo la reforma universitaria de Córdoba. Como resultado de estas luchas, del desgobierno que existía, en donde se otorgaban los títulos en forma arbitraria, incluso las oposiciones para docencia no existían, incluso eran gobernadas por patronatos y gente que no tenía pues nada que ver con la cuestión de la administración universitaria. Alguien pensaría, bueno, esto equivale como a decir en la actualidad la intromisión, la sujeción y el dominio de grupos de poder y partidos políticos, pues hay bastante y notable semejanza. Hasta se entregaban en calidad de regalo. Encontramos documentos que lo precisaban en esa forma, el que para un aniversario o algún acontecimiento especial a alguna persona le dieran como regalo, pues el poder dictar una cátedra. Entonces, esto es un movimiento histórico trascendental porque tiene plena vigencia y plena actualidad. En 2018 se formó en la Escuela de Historia una comisión en la cual compartimos con 3 antropólogos y 3 estudiantes. Dentro de ellos, pues recuerdo, estaba Fernando, estaba Lico y personas muy valiosas, con aportes muy sustanciales, con un criterio muy, muy amplio y muy profundo. Se trabajó en esto y se desarrollaron varias actividades, pero sin embargo el día de la presentación en la escuela no se tomó en cuenta a los estudiantes ni a ningún miembro por parte de la comisión, sino se designó a una persona fuera totalmente de la comisión para el desarrollo de este tema. Y déjenme decirles, los estudiantes especialmente tenían un manejo y un sustento bastante amplio sobre este movimiento. Como resultado de este movimiento de Córdoba, expresado en el manifiesto liminar que redactó Deodoro Roca, se estableció la autonomía universitaria, el cogobierno, la docencia libre, la libertad de cátedra, los concursos con jurados en los cuales formaran parte también los estudiantes, la investigación y la extensión como una de las acciones importantes a ser desarrolladas. Muy bien. De aquí en adelante transitan las universidades centroamericanas, que es el espacio donde nos vamos a ubicar en formas con diversos problemas, diversas situaciones. Eso de los rankings, pueden ser que algunos no le ponen mucha credibilidad, porque dice, bueno, y eso al final, ¿para qué sirve? Es decir, uno está en tal posición, el otro está en otra. Son indicadores. Vamos a ver qué aspectos se toman en cuenta y cuáles se dejan de tomar. El principal, el esencial que quisiéramos hacer notar es el impacto social, porque todo lo que se realice a nivel de las universidades debe de tener un impacto social sustancial. Se genera investigación, muy bien, se produce conocimiento, pero ¿qué se hace con todo esto que se va desarrollando? Vamos a ver dentro de todo esto y lo vamos a ir analizando desde el 2021. Se posesionaban 3 universidades en Costa Rica como en los primeros planos de la educación superior en Centroamérica. Primero, la Universidad de Costa Rica. El CATIES, que es un centro internacional agronómico,
pero en Costa Rica en su estructura también la educación superior reconoce los centros internacionales. El Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Panamá, la UNA de Honduras, que ha tenido un notable ascenso, y la Universidad de San Carlos, que ha venido decreciendo. A veces se dice, bueno, pero con todo esto, no solo lo que está pasando en este momento, lo que ha acontecido durante varios años, un deterioro abismal que prácticamente hasta uno se sorprendería, pues, de decir, bueno, está posesionada en el 6º lugar en Centroamérica, quiere decir que se siguen haciendo cosas importantes en investigación, en docencia, y que hay productos y hay actividades importantes en el desarrollo del quehacer universitario, en la docencia, la investigación, la extensión, el servicio. La educación superior en Centroamérica está constituida por universidades públicas y universidades privadas. Entonces, han habido procesos de reformas universitarias y ahora se ha perfilado mucho el tema de la acreditación de las carreras. El impacto del desarrollo del país se ha buscado a través de la planificación, el desarrollo, la ejecución y la evaluación, que en muchos casos todavía es bastante débil. Aquí hay varios temas, por ejemplo, en cada una de las universidades. El tema de reforma universitaria para San Carlos es un tema complejo, es un tema extenso. Aunque existe una comisión de reforma universitaria, he escuchado muchos comentarios que dicen, esa comisión nació muerta, nació ya controlada solo por decir que se está haciendo algo. Interesante sería que se invitara a los representantes de la Escuela de Historia ante dicha comisión para poder analizar, discutir e informarse sobre lo que se ha hecho alrededor de la misma y hacia dónde apunta. En el otro tema de la acreditación de carreras. Bueno, en los dos últimos rectores legítimamente electos, pues, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos a nivel de coordinaciones en la Escuela de Historia. Cada coordinador, pues, debería de responder cuál fue su rol, su discurso, su connotación, su temática dentro de estas reuniones. Pero siempre, digamos, especialmente con el último, con Murphy Pais. Yo le hice una pregunta, y le dije, ingeniero, creo que lo más importante de esta reunión no es que usted nos venga a escuchar, que cada quien le venga a contar qué es lo que se está haciendo, sino que nos diga realmente cuáles son sus políticas trascendentales, a qué es lo que perfila, lo que propicia la universidad, qué cambios se espera que se generen y sobre todo que me responda en el tema de acreditación, qué se va a hacer, porque la universidad no puede seguir como se ha estado dando. Se habla de que no hay recursos suficientes para cumplir con todas las funciones que se tienen que realizar. Y la acreditación no es barata. Solo estamos trabajando para engordar agencias internacionales, especialmente en ciencias sociales establecidas en Costa Rica y en México. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué no se acciona? Porque ese es un tema para la educación superior del país. ¿Por qué nuestras universidades no forman sus agencias de acreditación y a través de la cual resultar incluso para la Universidad de San Carlos que no fuera un gasto tan oneroso? Porque no es solo un desembolso. Cada 3 años se tiene que estar pagando esa dichosa acreditación. Respuesta. Interesante la pregunta. Pero fíjense que tengo otro compromiso. En otra ocasión lo tratamos. Entonces, definitivamente así no vemos que sea parte de una política, de una prioridad, de una acción inmediata, de algo pues que responda. ¿Y acreditación para qué? Ese es otro de los temas importantes. ¿Solo es para figurar en un ranking porque estamos acreditados o es para competir, para decir, bueno, lo logramos, somos mejores?
A nivel de las escuelas no facultativas, únicamente la Escuela de Ciencia Política logró acreditarse. No sé, desconozco si hubo una reacreditación, pero esto no es un proceso sencillo. Bueno, explorando rápidamente, a nivel de Costa Rica. Costa Rica tiene 5 universidades públicas. La Universidad de Costa Rica, que es la que se ha mantenido a la vanguardia en los últimos años, fue fundada, óigase bien, 1940. Es la universidad más joven. Actualmente atiende 42,000 estudiantes. Está la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. 53 universidades privadas, 6 internacionales, dentro de las que destacan varias como el CATIE y el INCAE. Panamá. La Universidad de Panamá, que ha venido en ascenso, fue fundada en 1935. Atiende a 73,203 estudiantes y la estructura en Panamá es que se conforma con 4 universidades públicas: la Universidad de Panamá, la Tecnológica de Panamá, la Especializada de las Américas, la Universidad Autónoma de Chiriquí, y tiene 36 universidades privadas. Es de destacar acá el hecho que hay una universidad marítima, hay una universidad para la pesca y están enfocadas tecnológicamente en el desarrollo de dichas actividades. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue fundada en 1847. Es la segunda universidad en Centroamérica con la matrícula más alta, 110,647 estudiantes son atendidos en la UNA. La UNA va en aumento. Aspiro a la Luz, Lucen Aspiro, es una universidad pública laica. Son 6 universidades públicas. Y aquí es interesante ver que existe la Universidad Nacional de la Agricultura, UNACIFOR, Universidad Forestal. Tiene una universidad para la Policía de Honduras y tiene una universidad para la Defensa de Honduras. Está la Nacional del Francisco Morazán, es para la Universidad del Profesorado, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En los últimos años ha tenido un despegue importante la UNA, porque ha estado trabajando en temas tecnológicos como más allá de solo realidad 3D, lo que es realidad virtual, realidad alterna, metaverso y temas de actualidad que están enfocados en hacer el trabajo extensivo para las distintas carreras. Entonces su proceso de investigación es bastante interesante por los resultados, lo que se está produciendo, lo que se está desarrollando. Enfocado, siempre hablamos de las universidades en el tema de docencia, la investigación, el servicio, la extensión y la proyección social. 14 universidades privadas. Desde 1978 que se fundaron las primeras, la José Cecilio del Valle y la Universidad de San Pedro Sula. Está la Tecnológica de Centroamérica, está la Universidad Tecnológica de Honduras, la Escuela Agrícola Panamericana, Centro de Diseño de Arte, Universidad Cristiana. Aquí es interesante comparar porque en el caso de Guatemala no se autoriza que una universidad tenga como nombre Universidad Católica o Universidad Evangélica. En el caso de Honduras sí está muy definido. La Universidad Cristiana, la Universidad Jesús de Nazaret, Politécnico. Entonces, hay datos interesantes de matrícula que actualmente ronda por los 110,000 indicados. Muy bien. La Universidad de San Carlos, la más antigua de todas, fundada en 1676. 10 facultades, 9 escuelas no facultativas, 22 centros universitarios.
Pero, ¿qué ha sido de la Universidad de San Carlos desde su inicio? Hay un libro de Luis E. Baumgartner que editó la Universidad Autónoma de Honduras. Se llama José del Valle, de América Central. Es uno de los libros, si no el más completo, que existe sobre José Cecilio del Valle. Y en uno de sus párrafos dice: la Universidad de San Carlos de Borromeo, en la que se Caballe, no tenía nada que envidiarles a las mejores universidades de la Europa del siglo XVIII. En ella se pensaba, se escribía y se discutía con propiedad y rigor académico sobre los grandes temas del momento, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias perfectas. Nos muestra además un valle que, si bien nunca se sintió hondureño, jamás se sintió guatemalteco, pues la discriminación y el desprecio de los que fue objeto hicieron que constantemente recordara su origen y esfuerzos y luchas. Valle sintió la frustración de vivir en un lugar en el que se respeta el talento, en donde ser ladrón o ser honrado no viene al caso, en donde tener una buena recomendación vale más que estar excepcionalmente capacitado. Entonces el libro transcurre en reflexiones muy interesantes sobre la época, pero si uno ve el contexto y se pregunta, bueno, ¿qué ha cambiado en realidad? Definitivamente hay situaciones que incluso tal vez hasta se han agravado dentro de lo que estamos viviendo actualmente. La oferta de universidades privadas. La primera universidad que se fundó fue la Universidad Rafael Andívar. Luego vino la Universidad del Valle en 1966. Y aquí la del Valle va a aparecer entre los primeros lugares de los rankings en Centroamérica. Aparece en el primer lugar de universidades privadas. Y vamos a ver luego, dentro del contexto de las 10 universidades, incluso hay otras con mucho mayor presupuesto, pero aquí ya no es solo el manejo, no es solo la asignación del presupuesto, es el manejo, son sus políticas, son las prioridades, hacia dónde va esa inversión. ¿Quién regula a las universidades privadas? Bueno, casos como Costa Rica, como Honduras, Panamá, existe el Foro de los Rectores de las universidades, con participación de representación del Ministerio de Educación. Entonces, en nuestro medio es el CEPS, es el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, que tiene a su cargo la autorización de las universidades y tendría a su cargo también la evaluación de las mismas, pero esto definitivamente no se da. Se le autoriza una carrera y ahí pueden poner todas las carreras que consideren que puedan desarrollar. Entonces, esto es una gama de universidades que aparece hasta el 2014 con la Universidad Regional, en la cual pues participa un ex rector de la San Carlos como uno de sus fundadores. Aquí en este sitio pues puede encontrarse la información referente a este ranking de las universidades. Ahora veamos el siguiente. En Latinoamérica, ese posicionamiento de universidades que tiene que ver con instalaciones, con docencia, capacitaciones, profesionalización, centros de documentación, bibliotecas, tecnología, investigación, pero que todavía no mide el impacto social que genera la universidad en la sociedad, porque en nuestro medio se menciona, bueno, pero es que San Carlos tiene iniciativa de ley, San Carlos tiene representación en determinadas cortes, sí, pero ¿quiénes llegan ahí? ¿Y con qué intereses llegan? Entonces, definitivamente, ahí es donde vemos un enorme deterioro en nuestra universidad. La Universidad de San Paulo, Brasil, está rankeada a nivel latinoamericano en el primer lugar.
y es la 72 en el mundo. Y vamos a ver la cantidad de universidades. En el mundo fueron más de 3.500, creo, y es un alto número en Latinoamérica. La UNAM de México, que es una universidad de la cual se sabe pues del potencial que tiene en el desarrollo y en lo que le toca activar dentro de la estructura académica. Aquí dentro de las 10 universidades vamos a encontrar 6 universidades brasileñas. Y aquí aparece en el 10º lugar la Universidad Católica de Chile, que ha tenido muy buen aporte en el desarrollo educativo en general del país. Está la Universidad de Chile, está antes rankeada en el quinto lugar, y así pueden ver la ubicación que tienen a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Luego seguimos acá, la Universidad de Costa Rica, que es la mejor posicionada en Centroamérica, ocupa un 112 en el ranking y un 2166 a nivel del mundial. CATIE está en el 2º lugar y el Tecnológico de Costa Rica va en el 3er lugar. Siempre aparece la Universidad de Panamá, 4º lugar, la UNA. En 5º, la UNA está en como 249 de Latinoamérica, 3.529 en el mundo. Aparece la Universidad Tecnológica de Panamá. Y en el 8º lugar se coloca la Universidad del Valle. Entonces recordemos que a nivel de tecnología, la del Valle ha destacado con aquel satélite Quetzal y algunas cosas que pusieron en órbita y varios productos de resultados de investigación y experimentaciones, más la acreditación de las carreras que se tengan. Incluso está por encima de la Universidad Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Nacional de El Salvador. Aquí sigue la ubicación, son 3.916 universidades en el estudio de Latinoamérica y 31.257 en todo el mundo. Entonces aparece aquí la fuente para que puedan ir, pueden tomarle la foto y ver con mayor detalle, mayor minuciosidad estos datos que, repito, no debe tomarse así como una cosa muy tajante, son indicadores, son aproximaciones, pero algo nos dice pues de el nivel de funcionamiento de las mismas. Se hizo el estudio sobre 1.300 universidades en el mundo. Esta World University Ranking 2022. Entonces, básicamente se evalúa el impacto de los artículos académicos, distribución, desempeño y citas, las opiniones de 130.000 profesores y en el estudio 5.000 instituciones fueron descartadas. El posicionamiento en Centroamérica al 2022, vemos que ya no aparece San Carlos. Siempre se mantiene la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica, el despegue de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Universidad Nacional de Costa Rica, se mantiene la UNA en la 5ª posición, y en el 6º lugar ya aparece la Universidad de Panamá. Ya San Carlos, como dijeron, tocó fondo. La revista de la Universidad de la UNA, precisamente hoy me enviaron esta portada de la revista, y ahí Edwin nos va a colocar el sitio para que puedan descargar la revista de la universidad. Entonces, aquí tuve la oportunidad de presentar un artículo con el licenciado Justo Castillo sobre el pensamiento y la obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Y me ha honrado la universidad al formar parte del consejo editorial de la revista. Tiene artículos bastante interesantes, entonces los invitamos a que puedan leerla. Dentro de toda esta temática
la pregunta que surge es, bueno, ¿qué se hace? No es fácil pretender dar recetas o decir, miren, tenemos que hacer esto, pero ante la situación, algunas reflexiones son valiosas. Por ejemplo, empezando desde el tema de autoridades. ¿Será que todos los rectores han sido tan malos, tan nefastos? No. Cuando vemos en la historia nombres, personajes y lo que hicieron, como don Jorge Arias de Blois, Edmundo Vázquez Martínez, Roberto Valdeavellano, Mario Dari, Carlos Martínez Durán, Ross Bennett. Entonces uno dice, bueno, ahí había compromiso, ahí había entrega, pues se pensaba en una universidad distinta al servicio del pueblo. Pero hoy día, lamentablemente, se ha constituido hasta en una plataforma política de intereses personales y de amiguismos. Un personaje de ingrata recordación que casi hizo tronar el plan de prestaciones, porque él y su camarilla se recetaron unas jubilaciones sin haber aportado para el plan de prestaciones. Se vino trabajaba muy pocos años, pues. Entonces, ese descalabro y ese tomar a la universidad como un centro de empleos es lo que ha hecho bastante daño alrededor de la misma. Nosotros, como institución académica, debemos de reflexionar bien y pensar, bueno, ¿qué se hace con tesis tan importantes, con temas tan interesantes, con investigaciones en las cuales se han invertido bastantes recursos, se ha hecho dedicación, se ha hecho entrega alrededor de las mismas y aportes, que es lo más importante? ¿Qué se hace con todo eso? ¿O qué se puede hacer? Muchas veces sirven para justificar el salario de los investigadores. Y lamentablemente puede ser muy buen trabajo, pero se queda guardado. ¿A quién le corresponde? ¿Al investigador será que le corresponde estar desarrollando y viendo qué se hace con resultados de su trabajo y cómo puede eso tener un impacto social, cómo puede favorecer a muchas personas? Entonces, no se está trabajando coherentemente como debiera hacerse. La universidad trabaja por sistemas. Hay un sistema de planificación dentro del cual hay un plan estratégico 2050. ¿Hacia dónde va la universidad con líneas estratégicas? Y la pregunta es, ¿cuántos lo conocen? ¿Y cuántos lo toman en cuenta? Bueno, hay un sistema de docencia. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está generando? Vemos cómo en otros contextos hay un mejoramiento considerable en las condiciones de la docencia, porque no podemos seguir como se ha venido con profesores horarios, pues solo por una hora, pero esos son de los temas centrales que son parte de toda una reforma universitaria. ¿Y qué se hace en el tema del sistema de evaluación? Muy pobre, muy poco. No hay evaluación curricular, no hay evaluación de resultados, porque las asignaciones o la deducción de lo que se hace en los POA no viene a ser una evaluación técnica que me dé los indicadores hacia dónde transitar. Entonces, sistema de administración, también eso tiene que ser revisado, estructurado, pero si no hay voluntad política, si no hay un compromiso y sobre todo si no hay una auditoría social constante, permanente, en la cual los distintos sectores involucrados
se pueda tener ese tipo de participación. Entonces, definitivamente, no sé, sería muy radical decir vamos a seguir en la misma, pero con buenas intenciones, pero avanzando muy lentamente o más bien retrocediendo. Si hay esfuerzos pequeños, algunos profesores, algunos compañeros, colegas, incluso han tenido las ideas de generar algunas actividades complementarias, porque si vamos al seno de la Escuela de Historia, el mejor trabajo en diseño curricular que se ha hecho fue el informe de la reestructura académica. Un trabajo valiosísimo que tardó 6 años. Consultando a distintos sectores, pasó 2 administraciones y nada, se quedó el informe guardado. Entonces, dentro de toda esta serie de acontecimientos, me recuerdo que aún acciones muy pequeñas. Un colega antropólogo, José Domingo, cuando estuvo como coordinador del ciclo introductorio, empezó a desarrollar programas complementarios. Me dirán, pero eso no es la solución de toda la problemática. Sí, pero toca áreas importantes que no se están tocando, por otra parte. Entonces, se daban cursos extracurriculares. Se tenía una ampliación y un dominio un poco más abierto a distintos campos. ¿Y saben por qué les menciono esto, apreciables amigos? Me ha tocado impartir cursos en posgrado, sobre todo en Derecho. Y he visto a nivel de maestría y doctorado que la gente es muy buena en su especialidad, con una universidad extranjera. Conocen bastante de su profesión, pero a nivel de cultura general, están graves. Es penoso, es casi como que increíble el que no puedan identificar algunos acontecimientos. Estamos hablando de profesionales guatemaltecos, ¿verdad? Que repito, con todo el respeto del caso, saben mucho de su profesión, pero no pueden encerrarse solo en eso. En ninguna carrera, en ninguna profesión es deseable hacer eso, que solo sepas de lo que es lo que tenés que hacer y desconocer todo lo demás. Entonces, el análisis se enriquece en la medida que nosotros leamos, que nosotros participemos, que tengamos una dimensión más amplia del conocimiento y sobre todo, les diría algo, que haya ese espíritu y esa rebeldía, esa insurrección académica a no conformarse solo con lo que el docente les dice o lo que manda el libro, pero con bases y propuestas. Por eso es tan importante ver desde los clásicos griegos, cuando se leen esos principios de la retórica. Eso es algo fabuloso, es algo que necesitamos, hombre, en temas como la formación en educación. En nuestra universidad es penoso la forma como eso se desarrolla. Y no porque no hayan profesionales, sí hay profesionales muy capaces, muy competentes en su profesión, pero eso no está estructurado como un sistema coherente. Se necesita la creación de un sistema de educación o una facultad de ciencias de la educación, porque a como vamos, definitivamente no llevamos las de avanzar. Y cuando hablo de insurrección académica, me refiero a que hay que leer, a que hay que investigar, pero hay que darles el espacio también, que no se vuelva a repetir eso de la reforma de Córdoba, en donde están los estudiantes ahí presentes, han investigado, han estudiado, se han esforzado, pero no les dan chance. Como son estudiantes, no, ellos que participen presentando informes. No es así la cosa. Hay muchos campos en los cuales incluso van a tener un dominio
tan sustancial, tan importante, que es necesario escucharlos. ¿Y saben qué? Leer aquellos que no están leyendo y los demás y que tienen un aporte, no solo quedarnos con los mismos enfoques, con los mismos autores y con los mismos temas año tras año tras año. Me gustó una exposición, creo que fue del Instituto de Investigaciones, que presentaron a unos escritores. Y cuando empieza a hablar, Jaime se llamaba este conferencista, de la clase de Roberto Bolaño, yo me pregunto, ¿cuántos locos más, al igual que este señor y su servidor, conocen y pueden valorar la obra de este escritor chileno? A lo más que se llega cuando se les menciona a Roberto Bolaños, no es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. ¿Cómo? No es posible. Entonces hay que leer novelas como Los Detectives Salvajes. En esa ocasión él mencionó obras trascendentales escritas por Roberto Bolaño. Podríamos decir el escritor contemporáneo que marca la diferencia en el siglo XX. Poeta, novelista, cuentista. Pero ¿saben qué es lo importante? A él lo llamaron antipoeta. Le llamaron el poeta maldito. ¿Por qué? Porque no se conformaba con las estructuras, con la misma forma tradicional de pensamiento, de actuar, de desarrollar, de relacionar, de pensar, de actuar, sino tiene una expresión más fuerte. Él fue capaz de decirle a Isabel Allende: tu obra no sirve, y demostrársela por qué. Fue capaz de decir Pablo Neruda: solo escribió 3 libros que valen la pena, por estas 10 razones. Entonces era un escritor polémico, odiado por muchos, pero apreciado. Y así él también era muy exigente en apreciar los buenos trabajos, como el de Pedro Label. Nosotros seguimos. Hay una colega antropóloga que está haciendo un trabajo compartido sobre José Carlos Mariátegui. Fabuloso, fantástico, hay que leerlo. Pero también a la par hay que leer a escritores, a poetas como César Vallejo. Entonces, cuando te metes en la poesía de César Vallejo, te da otra dimensión, te da otra comprensión, te da otra dinámica. Padua. Y hablar de escritores cubanos como don Alejo Carpentier. Entonces díganme si no vale la pena unos cursos así formativos. No solo son de relleno en enfoque literario de literatura hispanoamericana, porque hay novela histórica. Cuando Jaime Barrios, creo que mencionó El amuleto de Roberto Bolaño, yo me pregunté, ¿cuántos lo habrán leído? Porque todo el movimiento latinoamericano estudiantil está reflejado en esa novela histórica importantísima, trascendental. Los comunicadores desarrollaron el tema de la bala mágica. La Primera Guerra Mundial tuvo mucha aplicación, o la aguja hipodérmica. Cómo la propaganda, cómo los medios de comunicación nos van cerrando la mente, nos van orientando y nos van haciendo pensar y hasta creer en sus sarta de estupideces que constantemente lanzan. Y todo esto ha tenido un cambio importantísimo, pero trae una base común: leer a Foucault y sus enfoques, sus análisis. Entonces da gusto hablar con la gente que conoce de esos temas. Aquí menciono a mi amigo Alejandro de León, con quien podemos compartir, con Domingo Virgenstein. En una ocasión él lo mencionó y algunos elementos dije, ojalá muchos leyeran, se inquietaran por conocer la obra de este filósofo. Entonces, definitivamente, hay que leer y buscar, porque hay mucho, y sobre todo hay mucho tema, mucha literatura que no está siendo leída, porque no nos hemos tomado el tiempo para poder
desarrollarlos, conocerlos, enriquecerlos. Que los clubes de lectura que se realicen, ya no sea el club de Toby y de la pequeña Lulú, en donde solo se llega a contar un poco así por encimita, así la obra dice así, interesante, ¿verdad? Sáquele el máximo provecho a esto. Vea la concatenación, la relación de elementos. Por eso no se puede dejar por un lado la poesía, ni la literatura. Novela histórica, hay creaciones fantásticas que necesitamos conocer y tener esa dimensión. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay una alta responsabilidad profesional. No se dejen. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, nos decían, miren, la tesis tiene que tener 800 páginas. Ah, momentito. ¿Y de qué cuenta? ¿De dónde se sacaron eso? Es que está reglamentado. Enséñeme. Ahora, ¿dónde está reglamentado? No estaba reglamentado. Eran puros inventos de un personaje con una risita así mera sarcástica que ustedes debieron conocer en la San Carlos. No estaba reglamentado. Entonces, eran fumadas. Eran cosas sacadas de la manga. Yo postulo por esos espacios de libertad para el estudiante. Incluso en la carrera de licenciatura para enseñanza de historia, que tengan una dinámica, un panorama muy amplio, muy abierto. Hay temas fantásticos para poder relacionar, no repetir lo mismo y lo mismo que se ha venido haciendo. Claro, no se ha dicho la última palabra en determinados temas, pero esa lucidez, esa reacción y ese análisis les puede llevar al cambio. Bueno, el resultado es que cambiaron eso, porque no estaba regulado. No estaba reglamentado, y cuando tú demuestras que realmente es una idea sacada de la manga, que un trabajo de investigación así, serio, formal, no depende de decir son tantas páginas. Pueden haber algunos aspectos mínimos, pero tampoco puedes caer en un exceso. Vamos terminando. En nuestro medio, todo el de bata blanca, doctor, 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 y no es doctor. El grado aparece en el título, médico y cirujano, en el grado de licenciado. Ese es su grado, no doctor. Veterinario, licenciado. Químico farmacéutico, licenciado. Ah, bueno, si se rasgó las pestañas y se echó su maestría y sus 3 años y sus 3 años de doctorado y tiene el título correspondiente, ahí va a aparecer el grado. Y algo delicado también, y quiero compartirles en Honduras, el problema es en la carrera de Derecho. Quien estudia Derecho sale como abogado, pero no como notario. Aquí rayados, ¿verdad? Que son 3 títulos. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, muy bien. Abogado, muy bien. Y notario, merecidísimo, de acuerdo. Y sobre todo si es en San Carlos, qué bueno. Pero allá no. Tienen que pasar 10 años en el ejercicio de la abogacía y hacer la solicitud para que un supuesto iluminado o una vaca sagrada por ahí arriba en las cortes les dé el ok o el aval. Tengo un amigo que me dijo, hace 40 años que lo solicité y todavía estoy esperando la respuesta. Y entonces viene a ser hasta penoso, frustrante, ¿verdad? El que todavía... Pero me dicen, mira, pero si hablamos de mafias, ay Dios, aquí los colegios profesionales no hacen nada. Se plagian las tesis y tesis de doctorado. Y en Derecho, ¿qué hizo San Carlos con la tesis de Valdizón? Nada, se hicieron los locos. ¿Qué hizo la Universidad Mariano Gálvez con la tesis plagiada de Consuelo Porras? Nada, se hicieron los locos. Entonces, ¿qué credibilidad, qué respeto, qué autenticidad puede haber? Hay que exigirlo, hay que cambiarlo, pero definitivamente hay que tener los elementos bien puestos, bien considerados y todo en su respectivo lugar. Así que yo creo que me habían dicho eso de dejar unos 10 minutos para compartir si hay alguna pregunta o algún
algún aporte ahí vía chat. Entonces, esperamos ahí el espacio. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya algunas preguntas. La primera es del señor Pedro Juárez. ¿Qué podríamos hacer para elevar el nivel en la USAC? Qué buena pregunta. El nivel académico, ¿verdad, amigo Pedro? Fíjense que esto tiene varias aristas. Y una de ellas es en que a nivel de las propias unidades académicas, tenemos que preocuparnos porque sea una docencia de calidad. Caso de nuestra casa, la Escuela de Historia. ¿Hace cuánto tiempo que no se revisan, que no se evalúan esos planes de estudio? No es posible que sigamos con carreras que ni siquiera perfiles de egreso tienen. Solo la carrera de la licenciatura en Historia, por ser la más nueva, tiene esos perfiles. Las demás no. Entonces, ¿será que es acorde a las necesidades y exigencias? Porque tenemos que ver la dimensión humana, tenemos que ver la formación de vida, y no solo de valores, porque aquí quiero tocar mucho el tema de las virtudes. Los valores son teóricos, las virtudes son prácticas. De nada sirve que solo sepan de memoria qué es lo que pasa en nuestro sistema educativo, el gran error, que es la justicia, que es la honradez, que es la integridad, y no se pone en práctica. Para los clásicos griegos, la virtud era el modelo de acción concreto. Entonces, se tiene que activar y se tiene que actuar en mejorar esos programas, porque es desde la sustentación de las aulas. Pero en nuestro país hay un divorcio tremendo entre educación superior y Ministerio de Educación. Siempre nos quejamos que los alumnos vienen mal, y los resultados de los alumnos de último año siempre son desastrosos en las pruebas de matemática y lenguaje. Entonces, ¿por qué no hay coordinación para hacer un trabajo conjunto? ¿Será que esos contenidos que se están dando en la educación, desde ahí tocaría esa reflexión? Pero se requiere voluntad política para el cambio, porque si no nos quedamos solo haciendo catarsis, ¿verdad? Pero sí, definitivamente esto es clave. Si no, lo que nos está pasando, en lugar de ascender, vamos en retroceso. Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta Marina Rosmond. La acreditación se entiende dentro del capitalismo. A nosotros nos corresponde resolver problemas nacionales y no pagar tanto por una acreditación. Sí, Marina, fíjese que hay una persona, una profesional excelente, Nora Arias, en el departamento de evaluación. Entonces, con ella hemos conversado. ¿Por qué tenemos que estar pagando? Primero, ¿para qué nos va a servir? Bueno, internacionalmente, algunos estudiantes les pueden servir que su unidad su carrera esté acreditada para una beca para proseguir estudios o para una situación laboral que todavía no se está dando en la medida que se esperaría que esto pudiera tener esa demanda. Pero no tenemos por qué estar pagando todo ese tiempo, lo que se le dijo a Murphy. El problema es que no se tome en serio, el problema es que no se quiere hacer. La Universidad de San Carlos debiera constituir su agencia acreditadora en alianzas estratégicas, incluso con otras universidades, y no tener que generar altos gastos que no se tiene en algo que definitivamente puede ser que algunos con mucha razón digan, ¿para qué se va a acreditar? Si al momento eso no nos sirve para nada, no nos lo están exigiendo, no lo están pidiendo. Pero hay varios elementos ahí a considerarse. Entonces, la clave es no seguir pagando esas cantidades onerosas para engordar agencias internacionales. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta muy interesante, tal vez usted se la puede contestar, por la cercanía a la Escuela de Historia. Maynor Carrera Mejía pregunta, ¿la virtualidad llegó para quedarse? ¿Abrirán carreras en línea en la Escuela de Historia? Sí, eso hay que conversarlo con las autoridades, ¿verdad? Yo no puedo tomar una decisión así. Fíjese, Maynor, que yo siempre me
Me ha inquietado, por ejemplo, el modelo de Costa Rica que tiene la Universidad Nacional Estatal a Distancia. La filosofía de la universidad es que sea la universidad la que llega hasta la casa o la oficina de cualquier persona en cualquier parte de la República. No son las personas las que tienen que estarse desplazando hasta un campus que les queda muchas veces a una gran distancia. Antes, cuando no existía la tecnología, el internet y todo esto, pues se hacía vía teléfono, se hacía por correspondencia. Entonces ellos así empezaron, con asesoría de la UNED de España, que es un modelo exitoso. Y esto toca otra pregunta. Tecnológicamente, digamos, se ha abierto el programa de educación virtual en San Carlos. La pandemia nos agarró así como forzado, era algo que no esperábamos. Pero un programa de educación virtual no es lo mismo que un programa de educación presencial. Y nosotros trasladamos a hacer lo mismo, a dar la misma clase, las mismas actividades, pero aquí los programas son diferentes. Entonces, no estábamos capacitados, ni estamos capacitados todavía para atender a esa virtualidad, pero sí sería una solución. Ahora, algo que escuché por ahí es que en disposición de autoridades de la universidad, al volver a la modalidad que se tenía antes, presencial, se tiene que regresar a presencial, no se autorizan las modalidades virtuales. Pero bueno, hay que estudiarlo, hay que proponerlo. Y aquí surge una pregunta que voy a dejar por ahí. Solo una universidad estatal hay en Guatemala. ¿Se requeriría de otra? ¿Usted qué dice? Ese es tema para otro programa, ¿verdad? Pero sin desmedro de la Universidad de San Carlos. Lo que ocurre es que constitucionalmente está establecido. La única universidad estatal en Guatemala le corresponde a San Carlos. Bueno, dentro de la estructura de San Carlos es posible hacerlo. García Ruiz, un eminente antropólogo que falleció lamentablemente hace algunos meses, decía: ya cuando la universidad te pasa de 60,000 estudiantes, ya es ingobernable, es muy difícil controlarlo. Bueno, pero hay casos de universidades que tienen 100,000, 200,000 estudiantes y no podría decirse que son ingobernables. O sea, es un tema interesante. Gracias, Julio. Muy bien, doctor, gracias por la reflexión. Tenemos un saludo de Manuel Duarte y una pregunta que le leeré de manera siguiente. Desde Honduras. Y luego hace un comentario Marina Rosmond. Dice: muy poca investigación y demasiada corrupción. Queremos rectores ilustrados y no ladrones o pelecueques. Sí. Y solo se lo digo, mire, en tanto no hayan programas así de auditoría social, en donde no haya una vigilancia realmente que responda y esté presente y se tenga esa capacidad de demandar el buen funcionamiento, la honestidad de las autoridades, esto sigue igual o sigue peor, siendo la rectoría una plataforma para lanzarse a ocupar otro cargo de ministro, de diputado, de lo que sea, que esa ha sido la característica de los últimos rectores. Perfecto. Pregunta Manuel Duarte, que es nuestro seguidor desde Honduras. Dice: en Honduras, la UNA es la que nos acredita los grados y posgrados. Entonces, ¿en Guatemala la USAC no hace lo mismo? No se hace. Y fíjese que qué cerrados, porque cuando les he presentado esa idea con autoridades, es que la universidad no es agencia acreditadora. Bueno, si no lo es, ¿por qué no se convierte en una agencia acreditadora? Y es un tema a nivel de la educación superior, porque a todas las universidades privadas también les interesa. Miren todo el dinero que se hace en esto. Qué bueno por la UNA, si ya tienen constituida su agencia acreditadora. Saludo a todos los amigos, colegas de la UNA y de la Universidad Tecnológica de Honduras, que sé del trabajo eficiente, dedicado que realizan y sobre todo lo que están aportando en investigación. Perfecto, muchas gracias. Y ahorita recordaba, hace un par de años comencé a recibir unos programas de historia de la Universidad Nacional a Distancia, donde muchas personas privadas de libertad estudiaban de esa manera sus licenciaturas. Un proceso bien interesante, ¿verdad? Bueno, tenemos una pregunta del señor Manuel Ramos.
La USAC es la rectora de la educación superior. ¿Por qué razón se autoriza la creación de universidades privadas que prácticamente venden los títulos? ¿Cómo se podría evitar esa penosa situación? Sí, constitucionalmente se regula que el Consejo de la Enseñanza Privada Superior tiene a su cargo el control de la educación superior en el país. Son ellos quienes se autorizan las universidades. Aquí hay mucha tela que cortar, así como en San Carlos. Hay acciones buenas, hay productos importantes, pero también hay cosas chuecas, ¿verdad? Por ejemplo, otro tema de discusión. ¿Por qué les interesa tanto tener facultad de derecho? Y es que esas cortes en donde participan representantes, dice, ¿será que por ahí la cosa no funciona muy bien? ¿Cuál es el fin realmente de una universidad privada? ¿Está con el deseo de servir a la población o solo de mercantilizar con la población? Habrá un poco de todo, hay que discutirlo, pero también quiero rescatar. Hay esfuerzos, hay actividades y hay acciones que no se podría criminalizar a todas y decir hay que cerrarlas porque son entes de corrupción. Para corrupción con la San Carlos tenemos muchos abanderados, pues no es solo tema de las privadas, ¿verdad? Aquí sí que nos toca parejo. Perfecto, doctor Zúñiga, le agradecemos muchísimo su presentación para nuestro colectivo en esta tercera ocasión. Le agradecemos nuevamente haber aceptado la invitación y quisiera pedirle que se despida a nuestro público con esta magnífica conferencia y reflexión que nos ha hecho. Gracias, Julio. Quiero agradecerles primero a ustedes, al grupo de Historia GT, que ya han batallado por bastante tiempo y no es fácil toda la tarea que ustedes llevan a cabo y definitivamente sigan adelante. Quiero saludar también a quienes nos han sintonizado en esta oportunidad, invitándolos a que continúen. Hay una programación muy buena, hay un esfuerzo por compartir temas de interés general y sobre todo con lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Son espacios incluso de amplia discusión en donde pues aprendemos. Y la reflexión final sería, miren, lean por favor, bastante. Y no tengan miedo de entrarle a temas como poesía, que eso es para las mujeres. No, hombre. Cuento, fábula, y sobre todo en tu disciplina también, pero tener esa dimensión amplia del conocimiento, eso es enriquecedor. Muchas gracias y muy feliz noche. Muchísimas gracias, estimado público. Gracias, doctor, por esta magnífica conferencia y nos miramos, si las cosas lo permiten, en 15 días. Gracias y muy buenas noches.